Habilidades básicas del pensamiento. Clasificación. Hola, mi nombre es Karen Lilani Sánchez Aguirre y junto con mis compañeros vamos a desarrollar el tema de habilidades básicas del pensamiento. Como primer punto vamos a aclarar qué son las habilidades básicas del pensamiento. Estas sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano y tienen una función social. En esta manera es importante que el estudiante no las haga a un lado. Lo que se debe quedar claro es que no son suficientes para sobrevivir en una vida académica y sobre todo en un nivel universitario. Lo que pretenden es que al reconocer estas habilidades las apliquen y hagan transferencia a ellas de manera consciente y que les proporcionen la experiencia y comprendan de manera general cualquier tema o situación. La clasificación, por otro lado, nos permite a las personas identificar personas, objetos, eventos, situaciones o otras situaciones para identificar y definir y de ahí partir para plantear una hipótesis. La primera, tipo de operación mental que nos permite esta clasificación, se trata de agrupar conjuntos de personas, objetos, eventos, entre otras cosas, en categorías denominantes clases. Por otro lado, la segunda tipo de operación establece categorías conceptuales, es decir, denomina abstractas que se refieren a un número limitado de características de personas, objetos, eventos, situaciones y no a las personas, objetos, eventos, situaciones directamente, como es el caso de conceptos de los conceptos que son psicólogos, informáticos, agricultores y entre otros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Kevin y voy a hablar sobre el segundo subtema del tema que nos tocó, son las operaciones mentales que todas las personas realizan durante el proceso de pensar. Em, Comenzaré hablando sobre lo que son, ¿no? Y sobre lo que hacemos. Primero que nada, uno cuando piensa, ve las cosas y siempre las agrupa, ya sea en grupos de personas, en situaciones, en grupos de animales, de lo que sea, ¿no? Y en base a eso surgen categorías, bueno, que ya como ya lo decía son clases, ¿no? Categoría de una cosa con diferencia a la otra, ¿no? Por ejemplo, en una construcción no es lo mismo una casa habitación que un edificio gigante, ¿no? Que se ocupa para oficinas y todo ese show. Ambas son construcciones, pero son diferentes clases de construcciones, ¿no? Y en base a eso surgen lo que son los subconjuntos conceptuales, que son las características que diferencian a una de otra. También está lo que son las categorías conceptuales, que son en la forma en que vemos las cosas y de una forma se podría decir que las asimilamos. Por ejemplo, no es lo mismo para una persona que no está dedicada a la construcción y que no sabe nada de ese show, con una persona que pues más o menos ya entiende, ¿no? Podría haber una casa que esté pues muy adornada, diría una persona vaga que no conoce ahí, digamos, nada con referente a la construcción, ¿no? Y más sin en cambio, una persona que ya más o menos se dedica a eso, sabría decir, ¿no? Por ejemplo, pertenece al estilo, no sé, barroco, renacentista. Y para una persona que no, pues simplemente está ahí nada más. No le hay un significado. De ahí se basa lo que son las características limitadas. Una persona que no está dedicada a eso ve pocas características, ¿no? Y una persona que sí se dedica más a la construcción observa más el detalle, cómo está construida, los detalles, como el armado, todo eso. Hola a todos, mi nombre es Raúl García Pastor. En esta ocasión yo les hablaré acerca de las características esenciales. Y bueno, para comenzar, estas características surgieron a partir de la separación de dichos conjuntos de elementos en clases. Cuando nosotros tratamos de dividir dichos conjuntos, se formaron subconjuntos, que bueno, estos subconjuntos tienen algunas características que son esenciales y que a continuación yo les explicaré. Bueno,
características esenciales son aquellas que pueden ser compartidas por un grupo de personas, objetos, entre otras cosas, como pueden ser situaciones. Estas principalmente se utilizan para la agrupación de ciertas cosas en base a sus diferencias y semejanzas. A continuación yo les doy algunos ejemplos de las características esenciales, donde podemos encontrarlas y pues qué son, ¿no? El primer ejemplo que yo pongo es el de una mochila. Una mochila, para ser definida, tiene que tener características que son esenciales de ella. En este caso, pues su principal función de la mochila es transportar nuestras cosas. Además de que tiene un cierto tamaño, ya sea grande o mediano, de acuerdo a nosotros, ¿no? También tiene que tener ciertas agarraderas con la cual pues nosotros podamos transportarlas. Otro ejemplo que yo les doy es el de un coche. Un coche, para poder ser definido y para que nosotros entendamos mejor, un coche debe de tener que transportar a las personas, debe de tener un motor y debe de tener pues ruedas, ¿no? Digo, es una serie de cosas que conforman el coche. Otro caso es el de una casa. Una casa, su principal función es dar pues lugar a las personas, ¿no? Para que la habiten. Otra característica es que tiene paredes. Además de que pues también tiene un techo, ¿no? En sí, las características, para concluir, son aquellas que te definen ciertas cosas, pero con características esenciales, que son únicas y que hacen valer que lo que estás diciendo es cierto. Hola, yo soy Ana Lady Villegas Abarca y supongo que hasta este punto te estarás preguntando por qué es que no se confunden los miles de objetos que existen en la vida real. Esto es porque se ha desarrollado la habilidad mental para poder reconocer estos objetos, tomando en cuenta sus características esenciales. ¿Y qué pasa si un objeto tiene las mismas características esenciales del otro? Posiblemente este objeto es parecido o similar al otro objeto, pero ojo, no es igual. Por lo tanto, los objetos no pueden ser idénticos porque no comparten todas las características esenciales. A continuación te voy a mencionar las propiedades que tiene la clasificación. La primera es que cada elemento del conjunto que se clasifica debe pertenecer a una u otra clase. La segunda es que estas clases no se superponen, sino que son mutuamente excluyentes. Y la tercera es que cada elemento del conjunto debe ubicarse en una de estas clases. Una vez dicho esto, te estarás preguntando, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para poder clasificar? Para poder clasificar tienes que seguir un total de 7 sencillos pasos. El paso 1 es definir el propósito de la clasificación, o sea que vas a cuestionarte el por qué y para qué quieres tú clasificar. El paso 2 es definir variables, es decir que vas a buscar clases a las que tú crees que puede pertenecer tu objeto. El paso 3 es que vas a fijar la atención en las características que estén relacionadas con estas variables. O sea, que te vas a observar las características que tienen estas variables y concentrarte en las que más coinciden con tu objeto. El paso 4 es identificar las características esenciales. Aquí vas a comparar y relacionar las características que tiene tu objeto con las características que tienen las variables en las que tú ya te concentraste anteriormente. El paso 5 es identificar las clases a las que pertenecen. O sea que vas a identificar grupos de objetos que comparten las mismas clasificaciones. El paso 6 es formular la clasificación, es decir, que vas a asignar tu objeto a la clase a la que tú crees correcta. El paso 7 es darse cuenta del proceso a clasificar, o sea que vas a revisar todo el proceso que ya hiciste para ver si ubicaste a tu objeto en la clase correcta. Mi nombre es Freddy Misael Leiva Fierro y a continuación hablaré de lo que es la identificación de las clases. Bueno,
Esto es lo que nos permite organizar la información, ya sea de una investigación o también de la experiencia que llevamos a lo largo de nuestra vida en el día a día. Esto, como ya mencioné, permite organizar la información. Podemos comprender hechos o fenómenos alrededor de una persona, es decir, podemos conocer a la persona. Además, de conocer a la persona, nos permite ver las características de ella. Otra, la clasificación a base de objetos. Esto nos permite tener ejemplos o contraejemplos de un fenómeno que haya sucedido a este individuo o a esta persona. Y a todo esto tenemos un autoaprendizaje de estos ejemplos. Es decir, ahora esto, ¿cómo lo podemos llevar a lo que es la arquitectura? Bueno, cuando vamos a hacer un proyecto, ya sea urbanístico o también ya sea casa habitación arquitectónico, realizamos una investigación, primero que nada, del predio. En el medio físico natural, como ya todos conocemos, qué vegetación hay dentro del predio que pueda afectar a la construcción o también favorecer. Cómo es el sol, el asoleamiento, los vientos dominantes, cómo le pegarían a lo que es nuestro proyecto estos vientos, y también el medio físico artificial, que es vialidades, cómo se encuentra esta vialidad, lo que es el drenaje, agua, luz, entre otras, para conocer y llevar a cabo al 100% el proyecto o lo mejor posible. Otro sería cuando vamos a realizar una casa habitación, es decir, primero tenemos que conocer, como ya antes mencioné, las características de lo que es el predio, pero también debemos conocer a la persona, cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, para todo esto reflejarlo a lo que es el proyecto en sí. Es decir, si su color favorito es el azul, reflejarlo el azul en lo que son paredes o en lo que más le guste. Si tiene un gusto por el arte, por así decirlo, podemos reflejar lo que es el arte en nuestra arquitectura. Si tiene alguna discapacidad o una necesidad de trabajar en casa, podemos reflejarlo creando un estudio para que lleve a cabo sus trabajos o sus labores eficientemente. Es decir, esto nos permite que la investigación sea clara para así reflejarlo a lo que es en la obra. A continuación, mi compañero Christopher seguirá explicando más de este tema. Por su atención, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Christopher Montepec y voy a continuar con la exposición del tema de identificación de clases. El poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad previa requerida para poder explicar el proceso de clasificación. La clasificación se podría decir que es un proceso mental la cual nos permite agrupar personas, objetos, eventos o incluso situaciones con base a semejanzas y diferencias. Esta es una operación que es fundamental, se podría decir, ya que permite realizar dos tipos de operaciones mentales. La primera es agrupar conjuntos de personas, objetos, eventos o situaciones en sí en categorías y las cuales se les denominan clases. Y la segunda es establecer categorías conceptuales. Quiere decir que son abstractas, que se refieren a que un número limitado de características de las personas y no solamente a algo en específico, como por ejemplo las personas, objetos, eventos o situaciones directamente, por decirlo así. Para clasificar, por ejemplo, tenemos que definir el proceso de la clasificación, así como establecer una variable, fijar la atención en las características, y esto puede ser tratado como una observación directamente hacia lo que nosotros vamos a clasificar, identificar las características esenciales, identificar las clases a las cuales pertenecen, formular la clasificación y darse cuenta del proceso a clasificar. Un ejemplo claro de lo que nosotros llamamos que es arquitectura podría ser la clasificación de la arquitectura, ya que toda construcción arquitectónica puede ser clasificada de acuerdo al tipo o función que satisface, como por ejemplo la arquitectura hábitat.
esta es aquella que satisface la necesidad de habitación. Un ejemplo de esto son las casas, departamentos o condominios en sí. Los errores más comunes en la clasificación suelen ser dos. El primero es confundir características esenciales con accesorias, y el segundo es realizar la clasificación sin antes acordar una variable de clasificación. La variable es la que le dará orden a todo lo que nosotros vayamos a clasificar. La variable es una cierta cualidad que identificamos por decirlo así, en un objeto, la cual nos dará a entender en qué clase nosotros debemos incluir. Bueno, esto ha sido un tema. Tengan un excelente día.